Hola, buenas noches. Estamos a 25 de abril, bueno, realmente 26, como hemos comentado, hoy ya estamos de vuelta en Barcelona. Hoy, la verdad, no íbamos a hacer programa. Los domingos habitualmente está reservado al equipo Zulu. Como hemos comentado los días pasados, se va a cambiar el día. Estamos buscando todavía fecha de agenda para intentar mantenerlo en un día estable. Y los domingos iba a ser un día de medio descanso. Algunos venimos hoy de viaje largo. Pero bueno, las circunstancias han hecho que hayamos decidido en el último momento cambiar de opinión y aquí nos tienen. Ya saben que intentamos con toda la máxima voluntad seguir explicando o como nos han dicho, corrigiéndonos con toda la razón, solamente contando historias, hay que decirlo todo. En esta vida no siempre tenemos la razón en el vocabulario. Y hoy vamos a explicar un poco dos temas fundamentales con estos días intensos, vamos a decirlo así, donde lo primero, antes de empezar el tema, sí que vamos a decir una cosa con rotundidad. Falta una semana para las elecciones de Madrid y lo primero que hay que hacer es un llamamiento a la tranquilidad y a la calma. Cuando uno se desespera, acostumbra a tomar medidas e iniciativas, incluso con aire violento. Y lo que debe hacer la gente que ha hecho bien las cosas, la gente que está trabajando por la democracia, en este caso, que estamos trabajando por el bien de todos, es demostrar tranquilidad y mantener la calma. Las provocaciones, los insultos, todas esas cosas de aquellos perdedores, de aquellos que consideran la democracia y se llenan la palabra con esa misma palabra, pero que no la ejercen, hay que tenerlas siempre en un lado. Hay que intentar mantener la calma, hay que intentar estar tranquilos. Que otros se pongan nerviosos es simplemente un buen síntoma de que las cosas se siguen haciendo bien. Y eso hay que decirlo en voz alta y con claridad. No se gana nada poniéndonos nerviosos, no se gana nada llevando a los extremos, no se gana nada con la violencia y quien debe recurrir a todo eso es que realmente se encuentra en una posición perdedora o en una situación desesperada. Y empezamos ya aquí lo que vamos a contar hoy y es la desesperación, vamos a decirlo con claridad, de toda la izquierda en este momento. Y la desesperación llama, obviamente, a un tema claro. Están viendo las encuestas, están viendo los avances internos y están viendo que la derrota es cada vez más clara. Las cifras que nosotros llevamos diciendo desde el primer día, y hay que recordarlo, desde el primer día, que anunciamos que la suma de PP y Vox sería sobre el 72, que incluso hemos dicho que podría aumentar a más diputados y que incluso hemos dicho que en caso de que entrara Ciudadanos cada vez más difícil, hay que decirlo así de claro, sería robando votos a la izquierda, parecen cada vez más claros. La caída del PSOE por debajo incluso de los 30 diputados parece se está confirmando. La llevada de los partidos de izquierda, sobre todo de dos, aunque otro realmente no es que se vaya al extremo, es que realmente parece que nunca ha salido del extremo y de los tópicos, pero está llevándose a la izquierda, a la ultraizquierda del PSOE con sus movimientos que vamos a comentar ahora, y está llevando de ese potencial de electores entre el 2, 3, 4 y 5, lo está llevando a veces al 3 y al 2, con lo cual están dejando huérfanos a todos aquellos electores de izquierda que se mueven entre el 4 y el 5, que por cierto son un importante conjunto de ciudadanos. No hace falta más que recordar que, como están vaticinando las encuestas, la mayoría de los votantes de Ciudadanos, un grupo amplio, se han volcado hacia Díaz Ayuso y eso está haciendo girar la estrategia del PSOE, que parece que ahora quiere pescar más en los radicales, en Más Madrid en este caso, y parece que su discurso se está cada vez radicalizando más. Vamos a comentar durante la noche esos movimientos donde principalmente podemos decir dos cosas. Por un lado, la confusión cada vez más grande entre gobierno y partido, o partidos, no lo vamos a negar, y la confusión, que es creemos más grave todavía, entre instituciones y el partido. Esos dos temas vamos a refrendarlos en los próximos minutos. También vamos a hablar de un tema que nos parece muy curioso. Tenemos, por otro lado, algunos apelamos a la tranquilidad y otros apelan a la radicalidad, incluso desde la ignorancia. Estamos viendo algún youtuber de estos conocidos que no tienen, parece, ni función ni oficio, que se dedica a apelar a que la gente no vote. Vamos,
algunos que siempre hemos dicho que la democracia es, entre otras cosas, votar, pues no nos acaba de convencer ese planteamiento, que obviamente puede ser respetable quien no quiera votar, pero al menos lo que sí que pedimos desde aquí, y de forma humilde vamos a decir incluso, es por un lado que esos que apelan a que no se vote, que hacen incluso campañas en redes para que no se vote, al menos demuestren un pequeño conocimiento de la realidad política del país. Porque claro, apelar a no votar desde el desconocimiento y la ignorancia parece cuanto menos una gravedad. Y vamos a poner unos segundos para escuchar el desconocimiento que tienen algunos de esos que se creen que la red es para vivir explicando tonterías. También hay que remarcar otros personajes que corren por redes que se dedican a fanfarronear, por ejemplo, una cosa que nos parece muy curioso, hasta están sacando hilos diciendo en pocas palabras que se va a ilegalizar Vox antes de las elecciones de Madrid, desconocen los procedimientos en caso de que fuera y desconocen que las cosas no son tan rápido, desconocen incluso la realidad de la calle porque apelan a movimientos en la calle como si esto fuera el 2001, 2002, 2003 o 1975. Creen que la gente es tan ignorante que sale a la calle en cualquier momento y ante cualquier mentira. La realidad, y lo hemos dicho y repetido hoy en múltiples ocasiones, estamos en un país con un déficit cultural y un déficit educativo muy grande, pero estamos en el siglo XXI y eso no debe llevarnos a pensar que la situación es como en 1975, en 1981 o en 1990. Estamos en el 2021 y la gente, aparte de que tiene muy poca capacidad de movilizarse, las revoluciones son en redes, no son en la calle, y eso solo hace falta darse un paseo por el mundo para verlo, está claro que le cuesta mucho movilizarse y que tiene un pensamiento ciertamente concreto. Y eso nos lleva a algo básico. Engañar a las masas como hace 100 años, como en las revoluciones francesas o en las revoluciones incluso o como en otras revoluciones en los años 60, parece que no es el modelo que se sigue en la actual Europa. Y eso es algo que hay que tener claro. Hay mucha gente, demasiada gente, que parece que su única experiencia en la vida es leerse manuales antiguos, leerse manuales de política de los años 50, de los años 60 e ignorar cómo funciona una sociedad de la información, cómo funcionan los movimientos sociales en el 2020, 2021 y cómo funciona la información. Y eso es clave para poder dilucidar y para poder intentar al menos contar historias. Porque si eso no lo sabemos, las historias acaban siendo entre nosotros chorradas, fanfarronadas, tonterías que lo único que buscan es ese clic, ese momento de histerismo, ese momento de captar la atención, aunque lo que digas sea una auténtica memez. Y vamos, antes de entrar con el Partido Socialista, vamos a entrar con estos youtubers, con un pequeño vídeo donde van a ver un personaje público de esos. Miren que nosotros intentamos evitar hablar de cierta gente porque pensamos que no hay que perder el tiempo, pero cuando uno dice una bestialidad tan grande como que los diputados provinciales no se eligen por provincia, sino que se eligen en plan nacional, cuando uno tiene ese desconocimiento y lo enfrenta contra un diputado, contra un periodista, al que algunos tenemos mucha estima, en este caso contra Javier Negra, y lo dicen con una capacidad sorprendente de hipocresía y de desconocimiento, pues lo mínimo es mostrarlo para que la gente lo escuche. Luego cada uno que opine lo que quiera, pero la realidad es la que es, y está claro que hay cosas que algunos no se pueden permitir. Aquí va el vídeo, un segundo. En lo que se llama aquí España circunscripciones, pero tú estás en un orden de prelación. Si Vox no tiene un tanto por ciento, por mucho que tú digas que representas a Badajoz, si tú estás en el puesto 40, por mucho que vayas por Badajoz y por Badajoz hay muchos votos de Vox, tú no entras. Parece, Rubén, que desconoces que las listas son por cada provincia y una lista. No hay un orden nacional de listas. Que no, que estás equivocadísimo. Que estás equivocadísimo, que las listas no son por provincia. La sonrisa de los otros contertulios
es suficientemente significativa. Lo hemos dicho más de una ocasión. Uno puede explicar historias, uno puede hacer lo que le dé la real y puñetera gana, uno puede incluso engañar, pero uno lo que no puede mostrar es una profunda ignorancia, un desconocimiento básico si se mete en un tema. La verdad, desde aquí difícilmente vamos a hacer un programa para explicar mecánicas de coches, difícilmente vamos a explicar un programa sobre medicina, difícilmente vamos a explicar un programa sobre biología marina, porque realmente son temas que desconocemos y son temas en los cuales simple y llanamente meteríamos la pata, haríamos el ridículo. Lo triste que personajes como estos, con miles de seguidores, estén reclamando para las elecciones de Madrid que la gente no vaya a votar, que la gente rompa su voto. Y eso creemos que es un error. Esa es una estrategia que a veces incluso parece potenciada desde ciertos partidos, desde cierta izquierda, digámoslo claramente, que lo que busca es que el votante tenga miedo y no vaya a las urnas el próximo 4 de mayo. Como decimos, falta una semana para las elecciones y tenemos aquí lo que hemos denominado la desesperación del PSOE. Por un lado, confunden el gobierno con el partido. Tenemos los casos este fin de semana, no solo de Marlaska, no solo del propio Sánchez, donde acusa a un partido de que hay que echarlo por la democracia, y lo dice alguien que ha pactado con Bildu, partido al que hemos comentado en más de una ocasión. Claro que creemos que si está en el Congreso tienen que tener hasta voz y voto si lo ha votado alguien, pero no hay que negar que es un partido que no debería estar pactando con ningún gobierno, porque son amigos de los que han pegado un tiro en la nuca. Esos sí que son partidos cercanos al fascismo, cercanos a lo que no es la democracia. Y el personaje, Pedro Sánchez, acusa a otros partidos que, en principio, hasta donde sabemos, pueden tener sus virtudes y sus defectos, pero no están ni acusados de colaborar, ni han hecho ningún acto violento que sea conocido. Con lo cual, tenemos al presidente convirtiendo al gobierno en un aparato de partido al que se le unen desde el ministro Marlaska, se le une la ministra Belarra, llamando directamente ya no a este partido, a Vox, sino llamando a Ayuso nazi, lo cual sorprende que una presidenta elegida democráticamente se le llame nazi, como ha hecho Ione Belarra, recordemos, con un currículum cero antes de entrar a la política. Al menos la concubina de Pablo Iglesias había trabajado en un supermercado. Esta parece que ni eso, simplemente es amiga de la concubina, con lo cual déjenlo ir. Y parece que no entiende muy bien qué son los conceptos. Aunque para algunos más grave que esta entrada de la política y esa confusión con el gobierno, sin lugar a dudas, es la confusión de las instituciones con el partido. Porque miren, un gobierno pues está basado en gente de partido. Y eso es innegable. Y uno puede decir, el gobierno es de todos, sí, y ahí creo que todos deberíamos estar de acuerdo. El gobierno debe gobernar para todos, pero el partido es de unos. Con lo cual la confusión podía ser incluso hasta asumible en un momento dado, en un momento de histeria, diríamos hasta medio colectiva, podríamos aceptarlo. Pero las instituciones no son de partido, aunque pongan de representante a gente de partido. Las instituciones deben de permanecer ajenas a la política. Y aquí han empezado mezclando dos instituciones fundamentales. Por un lado, la Guardia Civil, donde la directora general ha aparecido en un mitin, algo inaceptable, digámoslo con claridad, y Correos, con el follón este de las balas, con este escáner, donde aparece el escáner sin el logo correcto de Correos, que donde en vez de Abril pone Abriol, con una serie de cosas extrañas, donde en vez de las 4 balas que decía Iglesias hay 7 balas. Todo esto ensucia la imagen pública de Correos, curiosamente unos días antes de las elecciones de Madrid, lo cual lleva a algunos a hacer esas aseveraciones que parece que no son del todo ciertas. Y la realidad, donde no nos debe de llevar, es que todos estos movimientos están auspiciados por cierta prensa prostituida, como hemos dicho en múltiples ocasiones, que aprovechan los deslices de unos y otros para intentar crear una opinión pública e intentar movilizar a cierta parte del electorado y crear miedo en otra parte del electorado. Y ahí insistimos en el mensaje inicial: tranquilidad, pausa, relajación.
Claro que hemos dicho hace semanas que iban a intensificar y que incluso llegamos a decir que iba a ser la campaña política más sucia de la historia de la democracia, y lo que no se puede hacer es, cuando llega ese momento crítico, es ni espantarse, ni cambiar las opiniones, ni temer a nada. La democracia, lo insistimos, se fortalecerá en estos meses, se va a fortalecer con estos actos, porque lo que va a conseguir con los votos de todos, no con aquellos que se queden en casa haciendo caso a estos fantoches que desconocen incluso que los diputados son provinciales, lo que va a conseguir la democracia en estos momentos es algo elemental, y es conseguir sacar a cierta gentuza de las instituciones donde nunca creemos algunos debieron haber llegado. Y claro que podían llegar, porque en la democracia hasta los más ineptos, los más vagos y los más parásitos consiguen llegar donde todos pueden llegar. Y eso es algo que debe hacernos reflexionar en positivo, porque que ignorantes como Belarra lleguen a ministros, que ignorantes como Montero lleguen a ministros, aunque sea a través de donde haya llegado, vamos a dejarlo ahí para no incendiar nada los temas, debe hacernos reflexionar de que cualquier ignorante puede llegar a donde sea en este país, y eso es positivo, porque eso refleja que no estamos en una sociedad tan segmentada, no estamos en una sociedad, donde solo unos llegan, sino donde incluso el más burro de la clase, el más vago de la clase puede llegar, en este caso, el correpasillos puede llegar a vicepresidente, y puede llegar, peor todavía, a manejar una serie de temas y una serie de gente colocada simple y llanamente por los movimientos de su pelvis. Y eso es la realidad. Triste, sin lugar a dudas, no lo vamos a negar. Es triste que se llegue a eso, pero el lado positivo es que incluso eso puede generar que todos lleguen a su lugar. Eso sí, con el experimento claramente fallido, con los engaños claramente al descubierto, con las mentiras cada vez más evidentes, está claro que quizá debemos quedarnos con que todos pueden llegar a cualquier lugar, pero al menos pidamos un mínimo de conocimiento y un mínimo de formación. Cómo no, también un mínimo de experiencia. Y ahí debemos verlo también en el caso segundo que hemos comentado de estos youtubers, que al menos que lleguen con un mínimo de conocimiento y con un mínimo de la realidad que existe en este país, porque decir tonterías lo puede decir cualquiera. Hasta vemos al presidente Sánchez. Decir barbaridades, uno debe asumir dónde está antes de decirlas. Manejar las instituciones y confundirlas con el partido, como la directora de la Guardia Civil o como el hecho de Correos, debe no solo exigir explicaciones, sino exigir responsabilidades. Porque está claro que si no exigimos responsabilidades a aquellos que prostituyen las instituciones, seguirán haciéndolo. Y sobre los medios de comunicación, ya lo hemos explicado en más de una ocasión, son los oyentes los que tercian para conseguir y congraciar esos discursos, y está claro que hay muchos medios en este país que no podrían sobrevivir sin tanto el apoyo de las instituciones públicas, sin el apoyo del dinero de todos y sin el apoyo de ciertas empresas que prefieren mirar a otro lado con tal de no recibir. Lo explicamos en Cataluña en su momento. Los medios independentistas vivían de grandes empresas que no veían negocio en ellos, pero que veían en su difusión que no eran molestados por formar parte de ese escenario. Vivían obviamente también del dinero público, y algunos somos conscientes que los buenos medios públicos, los buenos medios privados, los buenos medios de comunicación no deben de vivir del dinero público. Porque vivir del dinero público significa prostituirse en muchos casos a la información que te dicen que des. Y aquí le hemos explicado también en muchas ocasiones, no es tanto
que te llame un director general, que te llame un ministro para decir que publiques esto, sino que estás allí porque saben que vas a publicar esto. Es aquella famosa frase de muchos columnistas que dicen: a mí nunca me han dicho en mi diario que escriba sobre esto, o me han prohibido escribir sobre este tema, porque claro, tú no vas a escribir de ese tema, porque ya saben que tú eres un rehén de las ideas, de tus ideas, y no vas a escribir en libertad, sino vas a escribir al dictado de algunos. Y eso pasa mucho en los medios de comunicación, eso empieza a pasar mucho en las redes, que no dejan de ser una extensión de los medios de comunicación, y por eso a veces es muy difícil intentar contar historias sin que unos u otros intenten atacar tu discurso. Lo hemos dicho también muchas veces, cuando llegamos a semanas complicadas como estas, hacer un análisis o intentar hacer un análisis exacto de la situación es complicado. En las propias elecciones de Madrid, creemos algunos que pocos canales, pocos medios, han criticado a todos los partidos según alguna disposición. En este caso, y no vamos a hacer un recuerdo exhaustivo, pero sí rápido, hemos criticado la decisión de Ayuso, por ejemplo, de incluir a Toni Cantó. Hemos criticado la decisión de Ayuso de alargar el toque de queda. Hemos criticado la sosería de Gabilondo. Hemos criticado la poca capacidad de Gabilondo de convertirse en un líder. Hemos criticado, obviamente, la vinculación de Gabilondo con el actual gobierno. Hemos criticado a Más Madrid la fragilidad de su liderazgo. Hemos denominado muchas veces pistolera y hemos recordado cuando cobró mientras estaba de baja a la candidata de Más Madrid y su programa a veces un poco fantasioso. Hemos criticado la deriva en algún momento de Vox. Hemos criticado la campaña de Vox de los Menas. Hemos criticado, obviamente, la vicepresidenta Pablo Iglesias y sus continuas mentiras en estas elecciones y su deriva hacia el extremismo. Y obviamente en Ciudadanos poco hemos podido decir, pero me parece que en este programa, si alguien considera que no hemos criticado suficientemente al partido o a Inés Arrimadas, es que nos escucha muy poco. Creo que no hace falta que nos extendamos más. Y creemos algunos que eso es la democracia y eso es comunicar y explicar o contar historias. Cuando uno ve las cosas y simplemente las explica. Y claro que nos podemos equivocar, claro que las tendencias podemos equivocarnos, pero está claro que para explicar historias muchas veces hay que confundirse con la gente, hay que mezclarse con la gente, hay que escuchar la calle y hay que estar presente en muchos lugares. Nosotros, como decíamos, este fin de semana estábamos fuera, estábamos lo que denominamos de movilidad. Nos ha gustado escuchar historias que nos han explicado alguna historia sorprendente, puestas obviamente en su modelo, digamos, de gestión, por llamar de alguna manera. Nos han explicado, por ejemplo, hemos escuchado historias de que muchas materias primas, y no vamos a entrar ahora en ese tema, lo dejaremos para otro día de la semana, han subido un 70, un 80% en estos meses y no se está hablando. Lo dijimos hace ya meses, que las materias primas se iban a disparar, que la reducción del comercio internacional iba a provocar la disminución de la llegada de ciertas materias, con lo cual iba a subir los precios, y todo eso es conocer la realidad e intentar explicar las cosas que uno ve. En el caso de la campaña de Madrid, no hay que negarlo, estamos en una campaña con dimensión española, no es una campaña simplemente por la Comunidad de Madrid, y la virulencia, porque hay que llamarle así, la violencia, el extremismo que está llevando el gobierno, creemos algunos que no solo no es competente, sino que es grave. Que algún partido que forma parte del gobierno, como Podemos, se quiera tirar al monte, pues oiga, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Total, ya lo hemos dicho, están en peligro de extinción y cuando uno está a punto de desaparecer es normal que se ponga nervioso. Pero que el propio Partido Socialista, de la mano de su presidente y algún ministro, esté tirándose al monte de una manera tan directa, solo puede significar que las encuestas internas no son malas, sino son
muy, muy malas. Y eso debe llevarnos a todo aquel que tenga ya decidido su voto o que quiera decidir su voto los próximos días, que reflexione fielmente sobre si las frases del gobierno son ciertas o no. Que reflexione si hay partidos en este país que apoyan a grupos terroristas. Y reflexione esos partidos dónde están y con quién pactan. Que reflexione si hay partidos que apoyan la violencia. Si hay partidos que no denuncian la violencia. Y que reflexionen con quién están y con quién pactan. Y luego de eso escuchen las palabras de Sánchez y vean o entiendan o decidan incluso su voto si tienen dudas. Porque les quedará claro que hay gente que dice cosas y hace otras cosas. Y hay gente que lleva a la deriva las mentiras simplemente porque tienen miedo de quedarse sin el trono que les hace vivir como no habían vivido nunca, ni como han trabajado en su vida nunca para conseguirlo. Porque la suma de los currículums de la mayoría de los políticos, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, no generaría seguramente ni la mitad de la mitad de la mitad de la que muchos oyentes han hecho en su vida. Y esa es la realidad. Políticos sin pagar nómina, políticos que creen en discursos de hace 30 años, políticos que creen que se atiza la violencia y políticos que lo que llevan, y lo insistimos con dureza, es a romper la ilusión de la gente en un momento complicado como este. Y en un momento complicado como este, no solo hay que apelar, como decimos, a la tranquilidad, a la calma, al pensamiento, a la reflexión individual, sino también hay que apelar a la ilusión. Porque sin ilusión esto no salimos adelante. Estamos en el fondo del valle, ya hemos tocado fondo y levantarnos solo se puede realizar a partir de la ilusión. Si algunos creen que para levantar este país debe ser a través de la violencia, de la mentira, de los engaños, creemos que no es el camino ideal. La ilusión debe marcar lo que hay que hacer y algunos pensamos que lo que deben hacer los votantes es pensar en ese concepto de ilusión. Ya verán que no tardará algún partido en robarnos el concepto porque esto funciona como funciona y nos lo recuerdan a diario los oyentes que cada vez que sacamos un concepto algún partido lo aprovecha a los 5 minutos. Pues el concepto que creemos clave para esta última semana de las elecciones de Madrid, unas elecciones, aunque sean a nivel autonómico, con valoración a nivel de España, es quién concite ilusión y quién no concite ilusión. Quién pide el voto con sonrisas y quién pide el voto con odio. Algunos tenemos claro que cuando uno está en un problema, cuando uno está en una situación complicada como lo está este país, cuando hay gente que no tiene con qué comer, cuando hay gente que no le llega el dinero a final de mes, no vale ponerse el mono de obrero, no vale decir viva la revolución, no vale decir mentiras. Lo que vale es contagiar de la ilusión que uno tiene a la gente para que entre todos podamos salir de esta. Porque un solo líder no va a llevar a la salida de este desaguisado. Un solo partido no va a llevar a la salida de este desaguisado. Y aquellos que solo quieren odio, violencia y permanecer en sus lugares como si fuera su única salvación, creemos que no merecen llamarse demócratas. La democracia se va a reforzar por los votos de la gente. La gente ya no se deja engañar como hace años, la gente es consciente de que en el fondo muchos o la mayoría, seguramente aquellos radicales no, pero muchos o la mayoría, simple y llanamente quieren ser felices, quieren esbozar una sonrisa cada mañana, quieren esforzarse aquellos que emprendan en su negocio y aquellos que trabajan en su trabajo y quieren intentar dormir estando satisfechos. Hoy lo comentábamos al principio del programa, hoy no era nuestra idea hacer un programa, hoy en principio no tocaba, pero a nosotros también nos gusta irnos a dormir
pensando que hemos hecho una pequeña aportación a que todos puedan reflexionar un poco más. Luego cada uno que decida lo que quiera. Luego quien crea que lo que hay que apelar en estas elecciones de Madrid, hablamos de los votantes de Madrid, es a la violencia y al odio, pues ya saben a quién votar. Quien quieran que hay que apelar a la ilusión, creemos también que ya saben a quién votar. Nosotros no pedimos ni aceptamos en nuestro canal, recuerden en el chat, ni soflamas ni constataciones de votos. Cada uno que sea libre de hacer lo que quiera. Incluso, como hemos dicho en muchas ocasiones a nivel nacional, se debe respetar a aquellos partidos en los cuales no compartimos nada. En este caso hablamos del más extremo, que es Bildu. Se debe respetar si hay gente que lo vota mientras sean legales, y lo son. Imagínense aquellos partidos que también son legales y que encima no son amigos de terroristas. Pues se les debe respetar y forman parte de lo que algunos llamamos, incluso con respeto, en este caso, circo democrático. Animamos a todos a apelar a la responsabilidad individual, porque es la responsabilidad individual la que nos va a ayudar a todos a salir de este entuerto. Animamos a todos a votar a quien les dé la real y puñetera gana, más faltaría. Pero anímense a votar, no caigan en los discursos de los ignorantes, no caigan, y eso es una opinión obviamente personal, en el concepto de pensar que la violencia nos va a sacar de esta. Piensen en qué siglo estamos, piensen en lo que quieren hacer cada noche, piensen en cómo quieren ir a dormir cada noche y en cómo quieren levantarse cada mañana. Y la verdad, algunos creemos que cuando uno se levanta a la mañana, como la ministra Belarra, como Irene Montero, como Pedro Sánchez, con rabia y con ira, hombre, eso está muy bien para una vida privada, problemática, pero para gestionar un país en un momento crítico, creemos que no es la mejor actitud. Luego cada uno que decida lo que tenga que decidir. Nosotros nos vamos a emplazar ya con tranquilidad, hemos dicho estamos de vuelta en Barcelona, a mañana por la mañana vamos a seguir aquí explicando y contando historias. Nos vamos esta noche y como siempre decimos, seguimos.